malversación de fondos, las acusaciones de desvío de recursos, favoritismos en contratos y falta de transparencia han generado preocupación y críticas sobre la gestión pública y el manejo de recursos destinados a programas sociales. El caso de corrupción de Walmart, también conocido como el escándalo de sobornos de Walmart en México, es un episodio que sacudió al gigante minorista en el año 2012. La historia comenzó con un artículo del periódico del New York Times que reveló prácticas corruptas en la expansión de Walmart en México. El artículo del Times incluyó detalladas entrevistas con un antiguo ejecutivo de Walmart, quien relató cómo la empresa entregaba sobres de dinero en efectivo a funcionarios para obtener los permisos de construcción, reducir los pagos por impacto ambiental y asegurar la lealtad de individuos influyentes en las áreas donde deseaban establecer sus tiendas. El ex ejecutivo proporcionó nombres, fechas y montos de los sobornos entregados, basándose en su experiencia como abogado encargado de obtener los permisos de construcción para Walmart en México. Estos sobornos, que ascendieron a millones de dólares, se utilizaron para acelerar la apertura de nuevas tiendas y así ganar ventajas competitivas. Además, el informe reveló que altos ejecutivos de Walmart no tomaron las medidas adecuadas para investigar y abordar estas acusaciones de corrupción interna, optando por encubrirlas y minimizarlas, incluso después de haber sido informados internamente sobre los pagos ilegales. La revelación del escándalo provocó una serie de investigaciones tanto internas como externas. Walmart se embarcó en una investigación interna que confirmó las acusaciones de sobornos y descubrió que había violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, en sus siglas FCPA. Walmart se vio obligado a enfrentar investigaciones tanto en México como en Estados Unidos. Las autoridades mexicanas iniciaron una investigación sobre las acusaciones de corrupción, mientras que la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos y el Departamento de Justicia de Estados Unidos llevaron a cabo sus propias investigaciones relacionadas con las violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Cabe mencionar que esta es una ley que el Congreso de los Estados Unidos aprobó en 1977 para castigar el soborno destinado a influir las decisiones de funcionarios. La violación del FCPA es un delito castigado con sanciones penales y civiles que se pueden aplicar contra ambas empresas y particulares. En este caso, las consecuencias fueron significativas, pues Walmart enfrentó multas y sanciones legales y su reputación sufrió un duro golpe. Como parte de la sanción, Walmart aceptó pagar $282 millones en un acuerdo destinado a resolver una investigación prolongada sobre pagos dudosos realizados por la empresa a funcionarios en naciones como México y Brasil, ya que no solamente en nuestro país se llevaron a cabo prácticas de corrupción. En respuesta al escándalo, Walmart implementó cambios y reformas en sus políticas y procedimientos internos para prevenir futuras violaciones a la ley y mejorar la transparencia en sus operaciones. El acuerdo con el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores de Bolsa y Valores de Estados Unidos sobre la multa de los $282 millones marca el cierre de una de las investigaciones oficiales más grandes sobre las violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que prohíbe a las empresas estadounidenses sobornar a funcionarios de otros países. Aunque el caso de corrupción de Walmart en México fue un capítulo oscuro en la historia de la empresa, también sirvió como un llamado de atención sobre la importancia de la ética empresarial y la responsabilidad corporativa. El caso de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, en México, ha evidenciado las serias repercusiones de la corrupción en el cumplimiento de normativas y la transparencia en el manejo de fondos públicos. Este caso ha destacado cómo la corrupción puede minar los principios de integridad y legalidad, poniendo en peligro la confianza del público y el progreso económico. Por consiguiente, resulta fundamental reforzar el cumplimiento de normativas
como un elemento crucial para prevenir y detectar prácticas corruptas. Segalmex es una empresa paraestatal mexicana, lo que significa que es propiedad del gobierno. Funciona como un organismo descentralizado, lo que le otorga autonomía para tomar decisiones. El objetivo principal de Segalmex es alcanzar la autosuficiencia alimentaria en los 4 granos básicos, que son el maíz, frijol, arroz y trigo, así como la producción de leche. Durante el periodo comprendido entre 2019 y 2020, Segalmex asignó cerca de 800 millones de pesos a través de contratos directos a una red conformada por 6 empresas. Estos datos fueron revelados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en adelante MSCI. De acuerdo con la investigación de MSCI, los socios de estas empresas estaban implicados en el manejo irregular de fondos públicos o tenían vínculos con empresas ficticias. En enero de 2023, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos, removió a varios funcionarios de Segalmex, Diconsa y Liconsa debido a estas revelaciones. MSCI también reveló un contrato multianual de 245 millones de pesos otorgado por Segalmex a Microcredit para el arrendamiento de equipo de laboratorio. Este contrato estuvo en vigor desde octubre de 2019 hasta septiembre de 2022. Se destaca que Microcredit es una empresa sin empleados registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, al IMSS. Además, subcontrató a Multicorporación Bretsot, empresa que fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública debido a la entrega tardía de 250 ventiladores mecánicos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es decir, al ISSSTE. Esto durante la pandemia de COVID-19. El caso Segalmex en México ilustra de manera contundente la complejidad y las graves implicaciones de la corrupción desde la perspectiva del cumplimiento normativo. Las irregularidades encontradas en la gestión de recursos públicos, como el desvío de fondos destinados a programas sociales, subrayan la importancia de reforzar los mecanismos de control, transparencia y responsabilidad en las instituciones públicas. Desde el enfoque del cumplimiento normativo, resulta fundamental aplicar sanciones y hacer cumplir la ley de manera efectiva contra aquellos responsables de actos corruptos. La estricta aplicación de las medidas previstas en las normativas anticorrupción envía un mensaje claro: la corrupción no será tolerada y quienes infrinjan la ley enfrentarán consecuencias serias. Esto no solo ayuda a recuperar la confianza en las instituciones, sino que también fortalece el Estado de Derecho y fomenta una cultura de integridad y transparencia en la gestión pública. Las autoridades pertinentes deben llevar a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales para asegurar que los culpables sean identificados, procesados y sancionados conforme a la ley. Tanto el caso de corrupción de Walmart como el caso Segalmex representan claros ejemplos de cómo la corrupción puede afectar a empresas e instituciones gubernamentales, así como a la sociedad en general. En ambos casos se revelaron prácticas corruptas que debilitaron la integridad y la transparencia de las operaciones comerciales y gubernamentales. En el caso de Walmart, el escándalo de sobornos en México expuso cómo una empresa multinacional buscó obtener ventajas competitivas mediante el pago de sobornos a funcionarios gubernamentales. En este caso, se ilustran los riesgos y las consecuencias de la búsqueda desmedida de ganancias, así como la importancia de la responsabilidad corporativa y el cumplimiento de las leyes anticorrupción, como lo es la FCPA. Por otro lado, en el caso de Segalmex en México, se puso de manifiesto cómo la corrupción puede afectar instituciones gubernamentales y los programas destinados a beneficiar a los sectores más vulnerables de la sociedad. Las acusaciones de malversación de fondos y el favoritismo en la distribución de ayuda alimentaria resaltan la necesidad de una supervisión y rendición de cuentas efectiva en el manejo de los recursos públicos. En conclusión,
se puede decir que hemos explorado dos casos emblemáticos que revelan las graves implicaciones de la corrupción en los distintos ámbitos, ya sea en lo privado o en lo público. Tanto en el sector privado, como es el caso de corrupción de Walmart, como en el sector público, como es el escándalo en Segalmex. Queda claro que la corrupción debilita los principios fundamentales de justicia, transparencia y equidad. Es crucial que como sociedad estemos informados, vigilantes y comprometidos con la lucha contra la corrupción en todas sus formas, al exigir rendición de cuentas, transparencia y una cultura de integridad. Podemos contribuir a un entorno más justo y ético para todos. Gracias por acompañarnos en este video y hasta la próxima.